tal, estimadas amigos y amigos? El día de hoy para ver el personaje del Inca Garcilaso de la Vega. Me llamó mucho el interés de este personaje cuando estuve leyendo a Charles Walker en La Rebelión de Túpac Amaru, cuando estuve haciendo mi ensayo el año pasado. Me llamó la atención porque muchas de las cosas con las que ajustaron a estos que se habían levantado contra las autoridades virreinales, muchas represalias. Una de ellas era pues que estaba prohibido leer los comentarios reales. Entonces esta prohibición me llamó la atención. Dije yo, no conozco los comentarios, no conozco a Garcilaso. Entonces comencé a leer y a investigar, y ese es el motivo del interés. Y me encontré con algo sorprendente, ¿no? Porque lo sorprendente para mí es que este señor que se declara mestizo, por eso es que muchos le dicen el primer mestizo, digamos, cultural que hay en el país, porque él se declara así, y también porque nace muy pegado a la muerte de Atahualpa, unos 6 años después que murió Atahualpa. Tiene un alcance de carácter mundial, ya independientemente de sus obras, pero lo que él desarrolló, lo que él alcanzó fue un literato de talla bastante mundial, ¿no? Reconocido inclusive por literatos españoles como Argote, como Menéndez Pelayo y otros en la actualidad, y así como también por literatos peruanos. Y esto fue lo que me llamó la atención, porque no conocía la trascendencia de su obra digamos, por su nivel de prosa literata que había alcanzado, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que me sorprendió. Bueno, podemos comenzar diciendo pues que otro de sus aspectos que me llamaron la atención fue este conflicto que tuvo durante su vida, ¿no? O sea, un conflicto, o quizás al inicio, ¿no? Porque poco a poco en él vamos a ver que va sufriendo una transformación, ¿no? Él tuvo una vida dual, en el sentido de que era mestizo, nace de una descendiente incaica, Chimpu Bogio, y de un capitán de la nobleza española que era Garcilaso la Vega. Entonces, fruto de esa unión es que él nace y vive pues sus 10 primeros años con la madre, con los familiares de la madre, y sus otros 10 años vive con el padre. En consecuencia, podríamos decir de que vive tanto el mundo de los vencidos como el mundo de los vencedores. Y este es un conflicto para él, porque él se siente muy arraigado, digamos, a la familia materna, como más adelante se va a sentir más identificado con el padre. El padre lo admira bastante, porque si bien es cierto, sus 10 primeros años pasa con la familia materna, los otros 10 siguientes años en el Cusco, lógicamente estoy hablando siempre del Cusco, pasa con el padre. Y del padre es pues su ayudante, su escudero, su amanuense. Lo acompaña en todo momento al padre, y él aprende ahí muchas cosas, alterna también con muchos españoles, y es un español más prácticamente, a la usanza y al vestido que usaban en ese tiempo. Bueno, al poco después de los 20 años muere el padre y él se va a España. El padre le había dejado una cierta fortuna para que él pueda viajar y pueda seguir educándose en España. Entonces viaja a España sin saber que se iba a quedar quizás a lo mejor allá toda la vida. Él viaja a los 20 años y él vive ya 55 años, ya nunca más regresa al Perú. Pero ese es el destino, cómo se fue él forjando, ¿no? Y cómo se fue transformando. Llega a Montilla, que es una pequeña ciudad cerca a Córdoba, que es una ciudad mucho más grande, y ahí se encuentra con el tío, su tío, que era hermano del padre.
y este tío tenía una pequeña hacienda, tenía ciertas comodidades, por lo que Garcilaso vivió cómodamente esos años, y siempre vivió cómodamente, como vamos a ver posteriormente. Pero él también fue por otra situación. Él quería restablecer el honor de su padre, que había sido acusado durante la guerra de los encomenderos, de haberse aliado con los encomenderos y haber peleado contra las autoridades españolas. Y es por esta razón que a él no le dan pues su estipendio durante bastante tiempo, y aparte lo habían pues declarado que había guerreado contra. Entonces él trata de ir a limpiar el nombre y el honor de su padre. Lamentablemente, donde fue al Consejo de Indias no le fue bien, no le aceptaron. Había prueba de que efectivamente había participado de alguna forma, quizás no directamente, pero indirectamente lo había hecho. Pero estando en Madrid hay un hecho importante para él, que comienza un poco ya a desenvolver, digamos, su inquietud narrativa. Se encuentra con un viejo soldado conquistador, con Gonzalo Silvestre. Y con él comienza a tener amenas conversaciones, charlas, de las que habían tenido ya en el Cusco, porque este Gonzalo Silvestre había sido parte de los equipos que va a la conquista Florida con Hernando de Soto, y también había estado con las huestes de Francisco Pizarro en la conquista del Perú. O sea que es un hombre bastante corrido y ya bastante mayor también. En consecuencia, él comienza a captar un poco de la narrativa de este soldado sobre las aventuras que había tenido en la conquista de la Florida. Y esto le va dando una idea de que podría él de ahí, de esta narrativa, ir pensando en una obra, en un libro. Después, años posteriores, se volvería a encontrar con Gonzalo Pizarro en Córdoba. Pero antes hay una cuestión importante en la vida de él. Hay un levantamiento de moros que vivían pacíficamente en Alpujarra, Granadas, pero con ciertas imposiciones que le habían hecho la realeza. Ellos se rebelan. Y hay un llamado para que vayan pues hidalgos, etcétera, para reunir un ejército para combatirlos. Y Garcilaso va y está en el ejército durante 6 a 7 meses. Es que definen ya terminan con la sublevación, y al fines de esos 6-7 meses gana el grado de capitán. Grado que le fue entregado 2 despachos por don Juan de Austria, muy conocido, y por el rey Felipe II, 2 despachos más. Entonces él se enaltecía de esos despachos y se enaltecía que le digan capitán también de vez en cuando. No le gustaba que le digan capitán. Después se instala en Córdoba, sale del ejército, indudablemente se va a Córdoba y se reúne de muchos literatos, de gente del ambiente de la literatura, de la poesía. Y en ese tiempo estaba muy de moda el italiano, el idioma italiano y los libros italianos. Hay que recordar que el Renacimiento comienza a moverse en esa época en Italia más que en otros países. O sea, Italia estaba de moda. Entonces es por eso es que su primera obra, se puede decir de él, es la traducción de un libro de León Hebreo. León Hebreo era el apelativo de un judío español que radicaba en Italia y que había hecho un libro basado, digamos, en el renacentismo italiano, un libro clásico, con ciertas connotaciones griegas, con ciertas connotaciones romanas, y él lo traduce y presenta esta obra. Lo hace editar publicar, mejor dicho, en Portugal, y lo dedica a la emperatriz de Portugal, porque en ese tiempo las ediciones costaban, y segundo, de que el dedicarlo era como agradecerle al mecenas que le había ayudado, ¿no? Igual hace más adelante con el libro de la Florida,
pero la obra cumbre de él, que es los comentarios reales, que es en 2 partes, eso sí lo va a hacer en Madrid. Muy bien, entonces en Córdoba se vuelve a encontrar otra vez con Gonzalo Silvestre y comienza a haber una mayor conversación, y en base a estas conversaciones y lógicamente en base a otras fuentes es que él redacta o comienza a redactar un libro, una obra denominada La Florida del Inca. Me preguntaban cuánto tiempo se demoraban en hacer estas obras, o a los cuántos años empezó y a los cuántos años terminó. Realmente quizás es difícil de creer, pero estas obras le duraron a él cerca de 40 años. Porque yo sospecho que él redactaba La Florida del Inca y también estaba redactando ya los comentarios reales. Yo tengo la impresión de que él llegó a España, quería vertir a través de una narrativa sus vivencias, tanto sus vivencias de niño, de lo que habían escuchado oralmente de su familia materna, de sus tíos, de su madre, de toda la familia, y también quería plasmar, digamos, cómo habían sido los conquistadores, ¿no? Entonces, por eso es que él ya tenía en mente esto, creo yo. Por eso es que los 2 libros terminan a comienzos de 1600. Y la diferencia con que sale uno del otro solamente de 5 años. O sea, primero sale La Florida del Inca y después sale los comentarios reales. Bueno, La Florida del Inca, para hacerles un pasaje muy breve, es un libro que habla, como comprenderán, de las aventuras que hay por parte de las tropas de Hernando de Soto en su quehacer, en sus encuentros que tienen con los naturales de la región. Y nos habla no solamente de aventuras, sino también del paisaje, nos habla de amoríos, nos habla de encuentros, tanto de uno de otro bando, ¿no? O sea, nos pinta, nos da un cierto colorido como que si él hubiera estado presente, ¿no? Esa es la habilidad y la capacidad de él, digamos, de retratarse como un buen literato, como un buen novelista, ¿no? Con un castellano exquisito, ¿no? Y este libro lo termina como dije, casi a fines de 1500, para comenzar ya los 600, y lo edita también en Portugal de igual manera, ¿no? Y en el caso de los comentarios reales, que insisto que tengo la sospecha que ya lo venía haciendo, y es más, lo dice él a la hora de casi terminar su libro La Florida, él lo manifiesta, consta en 2 partes. La primera parte narra sobre la creación del Imperio Incaico, los incas, cómo se sucedieron, quiénes fueron, qué labores hicieron. Exalta bastante a los incas, lo idealiza al Imperio Incaico, como algunos críticos lo han mencionado, hasta terminar con la guerra fratricidia entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Pero es bastante detallista en diversos aspectos de cómo era la historia que tuvieron los incas durante sus diferentes gobiernos que tuvieron en el Tahuantinsuyo. Y en la segunda parte narra sobre la conquista, sobre los españoles, cómo conquistaron, sus labores que hicieron. Y acá pues cambia la persona que primero que enaltecía a los incas, ahora enaltece a los conquistadores españoles, ¿no? Haciendo pues el ciego de la rapiña o la avidez que ellos tuvieron para hacer ciertas cosas. Eso lo ignora y más bien dice, pues habla del coraje, de la valentía, del arrojo, del esfuerzo que le costó. Y es más, les agradece a los españoles que hayan traído el cristianismo, porque ya tenemos un Dios, él era muy católico, muy cristiano, ya tenemos un Dios que por fin se nos ha revelado la verdad y esto va a ser bueno, etc. Es un hombre que completamente agradecido a la conquista española, y eso lo manifiesta en la segunda parte. Entonces, estas son las obras. La segunda parte, quiero comentar que sale post-mortem, él muere a los 75 años.
no llegó a él a ver la edición, y en la edición el editor, por razones X, no le pone comentarios reales segunda parte, sino le pone historia general del Perú. Eso fue. Pero no cambió nada de lo que él había escrito, indudablemente. Lo único que cambió el editor fue el título. Quiero comentar también que este pase que él tuvo por España va cambiando su nombre, ¿no? Porque recordarán ustedes que él, su nombre inicial es Gómez Suárez de Figueroa, y con ese nombre llega a España. Pero después, poco a poco va cambiando. Hay un homónimo en Montilla mismo que no le convenía tener ese mismo nombre, y es un pretexto para él para poner el nombre del padre, Garcilaso la Vega. Estando ya en Montilla se pone el nombre Garcilaso la Vega. Y cuando saca la Florida del Inca, ahí ya se pone Garcilaso Inca Lavén, después que saca la Florida del Inca. Entonces poco a poco él se va transformando. Y también se vuelve clérigo de una orden menor. Entonces era muy católico, inclusive prepara él su altar, lo compra en la iglesia de Córdoba, donde va a ser enterrado, etc., ¿no? Con mucho preparativo. Pero era clérigo de una orden menor, como digo, o sea, no era pues de lo que vestían el hábito. Él se ponía el hábito de vez en cuando, era su forma de participar, digamos, dentro del catolicismo exacerbado que había en esa época en España, ¿no? Entonces, yo diría pues que era un poco polifacético Garcilaso la Vega, ¿no? Primero fue pues literato, cronista, era también un pequeño hacendado, fue militar, y por último también fue clérigo, ¿no? O sea, polifacético el hombre, ¿no? Muy bien, ha tenido, como dije, reconocimiento de literatos, tanto extranjeros como nacionales. Pero quiero mencionar también un problema. Él, que también lo dice María Rostorovsky y otros autores, ¿no? Él en los comentarios reales tiene un sesgo, y un sesgo a veces un poco exagerado, a veces. En el sentido no solamente de idealizar, sino de tomar partido con ciertos personajes incaicos, con unos sí, con otros no. Entonces, uno de los más evidentes cambios es con Pachacuti, ¿no? A Pachacuti lo minimiza y a Viracocha lo levanta cuando fue al revés. Entonces, eso cayó muy mal dentro de la población nacional, y es por ello que durante todo el siglo XIX casi no se le escucha a Garcilazos, al menos por ningún literato, por ningún historiador. Y es recién en el siglo XX, con José de la Riva Agüero Osma, el nieto del José de la Riva Agüero que conocíamos, que mediante la obra que él hace, Historia del Perú, él ahí lo enaltece a Garcilaso. Lo rescata un poco del olvido y dice pues que es el primer literato peruano de talla mundial. Ese es el nivel, ese es el sitio que le da. Entonces de ahí un poco florece nuevamente Garcilaso, y a continuación hay otros autores que también toman el mismo rumbo, como Porra Barrenechea, Aurelio Miro Quesada y Max Hernández, que fue uno de los últimos que tomó, que hizo un libro también a fines más o menos del siglo XX. Y lo que quiero sí nuevamente mencionar es que pese a tener esta talla, pese a tener no se ha difundido mucho. Entiendo que no hay acá un día de Garcilaso, no hay muchas plazas, bueno, salvo la universidad que conocemos todos. Entonces debería, yo creo, haber un poco más de difusión de ese nivel que él alcanzó. Si bien es cierto, tuvo esos problemas, no problemas, sino su estilo, nadie tiene por qué juzgar de tener ese tipo de consideraciones en la redacción de su propia historia, de su propia visión. Sin embargo, pienso yo de que debería haber un mayor reconocimiento, en mi posición. Por otro lado, tengo que decir que la UNESCO sí lo ha reconocido. La UNESCO ha creado el Día del Libro, justo el día de su muerte, 23 de abril.
Y el Día del Libro es un día donde se propaga pues, la lectura, los libros, y coincide, no solamente por él lo cree el Día del Libro, sino también con la muerte de William Shakespeare y también de Miguel de Cervantes. Qué coincidencia que murieron el mismo año y en forma muy cercana al día que murió Garcilaso de la Vega. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.